Hola, sean bienvenidos al cierre de curso Género, Violencia y Cuidado de Sí, que forma parte del Diplomado de Fortalecimiento para la Docencia que ustedes han concluido de manera satisfactoria. La finalidad de este curso fue reconocer las problemáticas en torno a la violencia de género y el cuidado de sí y proponer algunas estrategias para enfrentarlas en la práctica docente. A lo largo del curso se incluyeron 5 temas que abordan aspectos orientados a reflexionar sobre las diferencias entre género y sexo, las particularidades del género como parte de un sistema estructural de carácter histórico, social y cultural, así como el género que se aprende en la familia y en la escuela. También abordamos aspectos relacionados con la sexualidad y el cuerpo, los roles, los estereotipos y las diferencias sexuales. Estos tópicos centran la atención en los aprendizajes que se fomentan a través de las instituciones escolares y la familia. Uno de los puntos relevantes que tratamos a lo largo del curso es que las relaciones de género se construyen socialmente. Por lo mismo, emergen desde los círculos de socialización básica, ya sea en el hogar o en la escuela. En el hogar se asume que las personas por manifestar determinada condición sexual responden a determinadas formas de actuar, ser y sentir. Como ejemplo, si alguien presenta características genéticas X y Y o anatómicas varoniles, deben comportarse con gallardía, fuerza, racionalidad, tesón y desenfado. Si tiene en cambio perfil genético XX o características anatómicas femeninas, deberá ser sensible, apasionada, vulnerable, protectora y sumisa. Estos prejuicios siguen existiendo en nuestra sociedad. Incluso se introyectan de forma tanto declarada como sutilmente en la manera en que se enseña a los infantes mediante juegos, ropa, narrativas, ejemplos y prácticas que fortalecen ciertos roles sociales. Esta continua reiteración de creencias y prejuicios va conformando narrativas basadas en identidades exogenéticas que, al ser asumidas, parecen naturales. Debido a su carácter sistemático, estos prejuicios se van presentando en mayor o menor medida más allá de la familia. El entramado social tiende a repetirlas. Diversos grupos religiosos, empresas, instituciones estatales, ambientes laborales, espacios escolares, medios de comunicación, grupos deportivos, representaciones culturales, instituciones tradicionales y hasta en lugares cotidianos se insiste en tales ideas. En cada rincón se aprecian anuncios, ejemplos, prácticas y comentarios cargados de prejuicios y roles de género. Algunos de estos comentarios son: los hombres no lloran. Hija, no juegues ese deporte porque es solo para hombres. Las ingenierías no son para mujeres. Con razón conduce mal, es mujer. Ser artista es cosa de mujeres. Hazlo, ¿o qué? ¿No eres hombre? Híjole, ya ni modo, tuvo una hija. Atiende a tu papá, para eso eres mujer. En esta problemática cultural de la construcción del género, las instituciones educativas juegan un papel preponderante, no solamente en sus propuestas curriculares, sino también en sus formas de organización escolar. Quienes tenemos una participación docente, tenemos un papel fundamental, pues nos encontramos dentro de esta dinámica cultural. Desde nuestro hogar y en todos los ámbitos de nuestra vida, hemos aprendido mediante narrativas sexistas, ideas llenas de prejuicios y mensajes que justifican al sistema patriarcal. La cantidad de mensajes que recibimos con este sentido hacen que nuestras creencias, saberes y prácticas cotidianas se vean afectadas. Por lo mismo, es necesario reflexionar sobre creencias asumidas acríticamente y notemos que tanto mujeres como hombres pueden lograr exitosamente sus metas con el apoyo adecuado. En este sentido, el papel de la familia y de las instituciones educativas es central para la transmisión o modificaciones de comportamientos, formas de pensar, costumbres y valores. La acción de los integrantes de la familia y la escuela pueden perpetuar la desigualdad entre hombres y mujeres o ser un factor de cambio. Así,
Es importante tanto recordar que las mujeres han sido responsables por una gran parte de los desarrollos científicos y sociales que han mejorado nuestra civilización, como transmitir y fomentar esos ejemplos desde nuestra aula. Como ya es costumbre en los cierres de cada curso, vamos a presentar el primer bloque de reflexiones de nuestro curso. El profesor Genaro Vega nos comparte las reflexiones en el primer bloque. A la pregunta ¿qué estereotipos de género cree que resaltan los medios de comunicación? Nos menciona, existe una dualidad en los medios, en el mensaje que transmiten los medios de comunicación. Por un lado, hay productos que están destinados a hacerles a las mujeres las labores domésticas más fáciles y también se fomenta una imagen de belleza de la mujer que muchos hombres de pronto podrían comenzar a valorar o que ya lo hacen. A la pregunta ¿cómo cree que afectan a la hora de relacionarnos? Nos comenta que considera que hoy en día la educación tiene un gran abismo en cuestión de género, que posee una marca estereotípica en la cual tradicionalmente han existido creencias respecto a las capacidades innatas diferenciales entre hombres y mujeres. Y finalmente, ¿cómo sería la elección del desarrollo profesional de las personas si tanto hombres como mujeres tuviéramos suficiente formación en aspectos reflexivos, humanísticos y científicos desde la educación básica? Nos comenta. Creo que los roles de la división social del trabajo y el estudio ya no estarían divididas o en asociaciones a lo femenino cuando tienen que ver con aspectos sociales, del cuidado de otros o de artes y a lo masculino cuando tienen que ver con ciencia, números y deporte, ya que la distribución según áreas formativas se hace aún en concordancia con estereotipos tradicionales de género. El profesor Eric Valdés también nos comparte sus reflexiones. A la pregunta ¿qué estereotipos de género cree que resaltan los medios de comunicación? Nos contesta. Los medios de comunicación crean y comunican diversas características de los estereotipos en el ser humano. Como ejemplo, el trabajo doméstico dirigido a un solo género, el aspecto físico se impone en una figura determinada y se dan diferentes estereotipos que van desde clase social, la religión, sexo y grupos sociales. A la pregunta ¿cómo cree que afectan a la hora de relacionarnos? Nos contesta. Pueden ser diversas formas en que nos vemos afectados por estas ideas. Creo que la principal es la de no permitir que el ser humano tome sus propias decisiones para su desarrollo. Y a la pregunta final, ¿cómo sería la elección y el desarrollo profesional de las personas si tanto hombres como mujeres tuviéramos suficiente formación en aspectos reflexivos, humanísticos y científicos desde la educación básica? Nos comenta. Considero que el desarrollo humano estaría siendo considerado desde la perspectiva de apoyar en lo moral, así como el apoyo en las acciones. Estaríamos disfrutando más de los espacios comunes y de las áreas naturales. Cada persona se estaría preocupando por su desarrollo mental y humano. La profesora Sandra Gómez también nos comparte su reflexión. A la pregunta ¿qué estereotipos de género se resaltan en los medios de comunicación? Menciona que ella cree que en los medios de comunicación se resaltan la atribución de roles, todos los anuncios que tienen que ver con productos de limpieza del hogar y el cuidado de los hijos, las protagonistas son mujeres. En cuanto a la elección de carrera, los anuncios tienden que ver con autos o deportes, generalmente son los hombres los protagonistas. En cuanto a la pregunta 2, ¿cómo afecta a la hora de relacionarnos? Ella nos comenta, se puede prestar a manifestaciones de micromachismo, violencia de género, inequidad en las tres dimensiones. Y finalmente en la pregunta, ¿cómo sería la elección y desarrollo profesional de las personas si tanto hombres como mujeres tuviéramos suficiente formación en aspectos reflexivos, humanísticos y científicos desde la educación básica? Nos dice, yo creo que la proporción de hombres y mujeres sería alrededor de 50% en cualquier área de conocimiento, es decir, la ciencia aumentaría a 50 de hombres y mujeres y el área de arte y enfermería aumentaría también al 50%. Ahora presentaremos el segundo apartado que tiene que ver con reflexiones sobre derechos que se consideren fundamentales para garantizar la dignidad humana y también acciones
para evitar la violencia en diversos entornos. La profesora Dulce María nos comparte sus reflexiones y nos dice que todos los derechos son importantes para garantizar la dignidad humana y que hay una campaña muy importante por parte de la UNAM sobre valores que debemos retomar. Así que nos comparte los links. Ante la pregunta, ¿qué acciones propondría para evitar la violencia en los entornos escolares? Pues ella nos sugiere una serie de actividades muy interesantes, por cierto. En principio, que los alumnos revisen la campaña que ella nos propone. También que realicen un word art con palabras representativas sobre qué es el valor UNAM, pequeñas cápsulas en video y algo muy bonito, una carta a un amigo en el que se reconozca al menos 3 valores que sean significativos para ellos. Presentaciones en PowerPoint y que pueden hablar de algún valor que vean en peligro de extinción. Vaya, la maestra es muy creativa. Gracias, maestra, por compartir. Ahora les presentamos las reflexiones de la profesora Leticia Padilla y nos dice que ella considera que la vivienda, la salud, la educación y el trabajo son fundamentales para garantizar la dignidad humana. Y en cuanto a la pregunta, ¿qué acciones propone para evitar la violencia en los entornos escolares, laborales y familiares? Nos dice, no caer en estereotipos que marca la sociedad. A veces, sin querer, uno puede hacer algún comentario inapropiado, por lo que debemos buscar coincidencias entre lo que decimos y lo que hacemos. Tratar a las personas con equidad, ya sea en el salón de clases, a los compañeros de trabajo y en el ámbito familiar. Gracias, maestra. Ahora les presento las reflexiones del profesor Alejandro Inclán, y él nos dice que considera 2 derechos fundamentales para garantizar la dignidad humana. El primero tiene que ver con el artículo 1 de la Constitución Política, el cual hace referencia sobre los derechos humanos y sus garantías. En acorde con este derecho, las autoridades deben garantizar el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos sin importar el origen étnico, posición social, género, preferencia sexual, etc. Y el segundo tiene que ver con la Ley General de las Mujeres a la Vida Libre de Violencia, en el cual se busca prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra mujeres que permitan un buen desarrollo y bienestar. Finalmente, la segunda pregunta, ¿qué acciones propone para evitar la violencia en los entornos escolares, laborales y familiares? Y nos comenta, las acciones que propondría en los entornos escolares y laborales serían respeto, tolerancia y equidad de género para fomentar la igualdad de oportunidades al elegir y desarrollar cualquier actividad o carrera. En el ámbito familiar, considero que los estereotipos de género que fomentan la violencia están muy arraigados, los cuales se deben cambiar paulatinamente. Estas acciones se realizan con toda la familia, padres, hermanos, hijos, los cuales deben cambiar. Ahora presentaré las reflexiones del tercer apartado. Como ven, en esta ocasión tratamos de fortalecer esta parte reflexiva. Ahora les comparto las reflexiones de la profesora María del Carmen Crispín. ¿Cómo aprecia la violencia de género que se produce en la sociedad? Ella nos contesta, es una violencia muy explícita y normalizada. Prácticamente ya se toma como algo cotidiano escuchar comentarios racistas, expresiones de odio por la raza, la religión, la preferencia sexual, feminicidios, homicidios. Lamentablemente es una violencia que ha trascendido espacios y expresiones, genera daño de forma permanente. La pregunta siguiente fue, ¿dónde y cómo se producen estas prácticas en su plantel? Ella nos contestó, en todos los ámbitos y espacios que hay en el plantel, porque se expresa verbalmente, se manifiesta de forma física, de forma psicológica, de forma simbólica. Hay ejemplos en los que se observa la segregación o discriminación social por las preferencias sexuales. Es una violencia en todos los sentidos y direcciones, porque el alumnado agrede cuando hay rumores de acoso y sin confirmar. Comienzan a violentar a quien es señalado como acosador. Hay docentes que violentan al alumnado porque el apellido o nombre les parece gracioso, porque son homosexuales o lesbianas, porque visten de determinada manera, en fin,
Podría señalar anécdotas y experiencias de violencia que realmente son alarmantes y las denuncias no siempre proceden. La pregunta siguiente fue: ¿qué acciones puede proponer para favorecer el respeto y la inclusión desde su aula? Nos contestó: mediante actividades para el reconocimiento de sí mismo y el otro, como personas participantes de la construcción social donde se puede expresar sin violencia, dar a conocer materiales donde se promueva la inclusión y proponer acciones grupales, como talleres, debates, campañas para implementar en el aula. Finalmente la pregunta fue: ¿qué acciones puede proponer en su aula o plantel para evitar la violencia de género? Ella nos dice: mediante campañas permanentes para reconocer la violencia, proponer acciones para identificar los espacios escolares donde más se expresa la violencia, de tal forma que se implemente el análisis y la reflexión para la toma de conciencia sobre este problema, invitar a todos para ser partícipes de la prevención, fomentar valores de convivencia, propiciar una meta educativa que incentive la cultura y la identificación y reconocimiento de la violencia de género como un problema en el que todos participamos para mantenerlo y, por tanto, entre todos podemos iniciar para cambiarlo. Gracias, maestra. Les presento las reflexiones de la profesora Olga Lidia Hernández, que ante la pregunta ¿cómo aprecia la violencia de género que se produce en la sociedad?, nos responde: considero que este tipo de violencia ha generado mucho del caos que se vive en el globo terráqueo. Las mujeres, por tradición, han sido vejadas. Sigue habiendo sociedades en las que expresarse o mostrar el rostro amerita un castigo. Justo hoy el gobernador de Puebla anunció: no hay desaparición de mujeres, ellas se van con el novio, luego vuelven. Parece que esta sociedad solo se presta atención a un suceso terrible cuando te afecta directamente. Si desaparecieran a la hija del gobernador, probablemente cambiaría su perspectiva sobre el tema. Ante la pregunta ¿dónde y cómo se reproducen estas prácticas en su plantel?, nos dice: entre profesores aún se vive aquí. Si una colega llega a un cargo administrativo y es joven, se rumorea que es por su físico y no por un mérito laboral. Entre las adolescentes se sigue escuchando: ¿qué? ¿No te atreves a hacer esto o eres vieja? Ante la pregunta ¿qué acciones puede proponer para favorecer el respeto y la inclusión desde su aula?, nos dice: no hacer distinciones entre estudiantes. Todos son capaces de alcanzar sus objetivos y todos deben tenerlos, y si no los tienen, ayudar a que los tengan. Escuchar, esa es mi estrategia, tener oídos para todos. Finalmente, la pregunta ¿qué acciones puede proponer en su aula o plantel para evitar la violencia de género? Ella nos dice: me he dado cuenta que poner pegantinas hablando de igualdad, póster de colores o pintas de las señoritas que hoy en día decoran todos los planteles no han servido de mucho. Nuevamente me limito a escuchar. Muchos individuos necesitan orientación y los profesores debemos estar abiertos a escucharles y a detectar quién, por su actitud, lleva cargando demonios más pesados de lo común. Gracias, maestra. Finalmente, les quiero compartir algunos de los proyectos que forman parte de la actividad integradora. Antes de presentar los proyectos, quiero invitarlos a que descarguen los trabajos que han realizado sus compañeros profesores en el sitio de la cafetería. Ahora bien, aquí presentamos el proyecto del profesor Alejandro Inclán, que tiene que ver con la equidad de género y el autoestima, y él plantea una serie de actividades para fortalecer la tolerancia, los derechos humanos, el respeto y la autoestima. La profesora Alma Marisol Ruiz nos presenta un proyecto dirigido a estudiantes de la materia de educación física que se titula La salud no es una cuestión de género, y bueno, nos presenta algunas estrategias para llevarla a cabo. La profesora María de Lourdes González nos presenta la campaña No te calles, el silencio deja huella, y bueno, plantea una serie de actividades muy interesantes, los invito a que lo consulten. También la profesora Olga Lidia Hernández, junto con otra profesora de literatura, que retoman algunos
elementos de su materia, alguna unidad, y plantean algo similar. En esta ocasión la profesora nos dice que su campaña se llamará Leamos a las mujeres, ellas también escriben. Y bueno, ahí plantea una serie de actividades que se pueden realizar. Por favor, eh, no duden en consultar las campañas y los proyectos que han generado sus colegas. Finalmente, y para concluir el cierre de curso, todos los aspectos considerados aquí nos exigen analizar el problema de género, las violencias y el cuidado de sí, como parte de una estructura sociocultural e histórica amplia que ha llevado a consensuar, transmitir y preservar prejuicios y estereotipos que obstruyen las posibilidades de fomentar y construir como docentes una educación basada en el respeto de las diferencias, en la equidad y la justicia social, superando el pensamiento tradicional y hegemónico de carácter general y universante. Gracias a todos por sus maravillosas reflexiones y trabajos. Siempre son una riqueza para todos los que podemos tener acceso a ellas. Así que los invito a consultar la cafetería y ver el resto de reflexiones, que esta fue una selección al azar. Gracias.